Gracias por estar ahí. De verdad que para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer, es un grato placer poder compartir con ustedes este contenido, lo que Dios permite que hagamos en este canal. Estamos agradecidos de Dios y también de ustedes por todo el apoyo y el respaldo que vienen dándole a lo que venimos haciendo y esperando pues que usted pueda comentar este contenido, compartirlo si quiere, pero si no se ha suscrito también hágalo. Es importante que se suscriba si quiere también ser parte de la familia de este canal como colaborador, pues también puede hacerlo como siendo parte importante pues al junto nuestro en esta plataforma. Para mí es un gran placer estar aquí, así que vamos al tema. Sé que a veces pues nos quedamos en un preámbulo y las personas están esperando. Acomódese, le aseguro que será un tema interesante, así que si usted tiene que hacer cualquier cosa, pues debió hacerlo antes, porque yo sé que no se va a parar de su asiento, del lugar donde está, que va a estar ahí atento, expectante. Queremos hablar hoy de la guerra en el reino de los cielos. La guerra en los cielos. Y esto es un tema un poco intrigante quizás, pero también un poco misterioso, yo podría decir. Apocalipsis habla de que hubo una guerra con Satanás y sus ángeles. Hubo una guerra con Satanás y los ángeles caídos que le acompañan. Y la Biblia dice que Satanás fue arrojado a la tierra. Pero cuando usted lee Apocalipsis y encuentra este texto, de repente usted dice, bueno, pero uno supone que Satanás fue arrojado a la tierra pues mucho antes de este relato, porque este relato se entiende como post a la venida de Cristo y no pre. Sin embargo, Cristo en una ocasión, hablando con sus discípulos, cuando lo envió a predicar el evangelio, le dice, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. O sea, como si fuese una estrella fugaz. Y esto es interesante porque Satanás cayó del cielo, pero no fue quizás en ese momento en el que Jesús le está diciendo a ellos o cuando ellos estaban predicando. Entonces, entra ahí un tema sobre el tiempo que yo muchas veces abordo desde el punto de vista de que Apocalipsis es escrito en un lenguaje eterno, en un presente de Dios y en una revelación al hombre para que conozca lo que fue, lo que es y lo que será. O sea, en una conjugación de la magnitud de física de pasado, presente y futuro que se conoce como tiempo. Entonces, si nosotros hablamos del Génesis y vemos lo que sucedió en el huerto del Edén, nos damos cuenta que Satanás se introdujo, se entró en la serpiente y hizo pecar a Eva, la indujo al pecado. Entonces, ese Satanás ya había caído. O es lo que uno entiende, lo que uno puede analizar y pensar de manera natural. Y yo sé que usted también lo estará razonando en este momento. Sin embargo, nos damos cuenta que aquí vemos entonces tres condiciones de Satanás en el tiempo muy diferentes. Satanás estuvo en el huerto del Edén. Satanás estuvo cuando Jesús fue tentado en el desierto, en el capítulo 4 de Mateo, pero Satanás también estuvo más adelante en Apocalipsis cuando la Biblia dice que fue arrojado a la tierra. Entonces, ¿en cuántos tiempos o periodos Satanás fue arrojado a la tierra? ¿O qué tiempo Satanás duró en la tierra? ¿O está durando sobre la tierra? ¿O en qué proceso de la dimensión de Dios se da esta guerra en los cielos? Entonces, el tema es la guerra en el reino o en los cielos. Pero la guerra se da con un opositor. El opositor a las cosas de Dios, el contrario, es Satanás. Ahora, la gente piensa que Satanás y Dios son una dualidad, o sea, que Satanás se equipara al poder de Dios. Sin embargo, esto es una ignorancia olímpica. ¿Por qué razón? Porque Satanás es un ser creado. No Satanás, sino el querubín que se convirtió en Satanás. Fue creado por Dios. Por lo tanto, lo que surge de este querubín no puede ser más poderoso que su creador. Así de lógico y de sencillo se puede explicar. Entonces, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es que Satanás tiene un poder muy limitado.
como tiene un poder limitado, nunca fue en el reino de los cielos considerado como alguien que pudiera derrotar a Dios o al ejército de Dios, en el caso del arcángel Miguel, que es el que hace la guerra con este señor y con todos sus secuaces. Entonces, cuando usted analiza la guerra de los cielos, se va a dar cuenta que es una guerra que va más allá de antes de la fundación del mundo, durante la fundación del mundo, y va más allá de después de la fundación del mundo o de los últimos tiempos. ¿Por qué yo digo esto? Porque todavía hoy en día yo entiendo que se está peleando por nuestra salvación. Todavía hoy en día, para mí, hay una guerra por la salvación de las almas, en la que los ángeles de Dios tienen que batallar con espíritus de las tinieblas y con el mismo Satanás incluso. Y eso lo podríamos ver en los textos de la Biblia, cómo hay ángeles que descienden en diferentes tiempos, épocas y dispensaciones de los tiempos para interferir en algunos acontecimientos en la tierra. Lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo ángeles se le aparecían a Jacob, se le aparecieron a diferentes hombres de Dios, a los profetas, para mostrar a Josué una revelación de Dios o un apoyo de Dios en las batallas que ellos libraban. Entonces, hay una razón para que los ángeles interfieran. Porque si la lucha fuera simplemente entre hombres, yo creo que no habría necesidad de que interfirieran los ángeles en estos conflictos terrenales. Sin embargo, cuando vemos que los ángeles están peleando por Israel, es porque las huestes del diablo están ministrando y poseyendo a muchas naciones a su alrededor para hacerle la guerra. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran los dioses de los filisteos? Eran los Baales, era Dagón. Esos son los dioses paganos. Acera. Todos esos dioses y diosas paganas a los cuales le rendían culto los que no creían en Dios, en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Entonces, estamos hablando de una batalla espiritual. Entonces, mucha gente no ve los espíritus, no ve los ángeles, porque la visibilidad de los espíritus y de los ángeles es algo que está en la soberanía de Dios. El que alguien pueda tener un avistamiento de un ángel o de un espíritu inmundo o lo que sea fuera de este plano y esta dimensión física, tiene que ser por la soberana voluntad de Dios, porque el espíritu es invisible, todo ser espiritual es invisible. Dios es espíritu, dice la Biblia, Juan capítulo 4, verso 24. No se puede ver, por eso no lo puede ver nadie. Los ángeles son seres espirituales y celestiales, igual que los demás seres que están alrededor del trono de Dios y en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué yo no puedo ver los ángeles que pelean por mí en este momento? Porque son invisibles. ¿Por qué usted no puede ver las intercesiones muchas veces que Dios hace? Porque son invisibles. Ahora, ¿cómo yo me entero cuando Dios intercede en mi vida? Porque los acontecimientos me dan a entender que algo sucedió más allá de mis condiciones físicas y de mis facultades humanas. Y eso lo vemos en la historia bíblica. Cómo Dios respaldaba a sus hombres, a los hombres de Dios. Y hay ángeles que están a su servicio. Acordémonos también de Daniel. Pedía una respuesta, una bendición del cielo. Se detenía en los aires y los ángeles tuvieron que batallar con el príncipe de Persia. El arcángel tuvo que batallar para que esa bendición descendiera. Entonces, nosotros tenemos una guerra espiritual, incluso hasta para recibir una respuesta de Dios, según lo que la Biblia establece. Porque hay oposición en los aires, por espíritu que no vemos. Y a veces la gente dice, ¿qué pasa? Que yo oro y tengo tanto tiempo pidiendo, esperando una respuesta de Dios y no la obtengo, porque hay una batalla. Podemos establecerlo por la Biblia. Y hay una batalla que se da en un plano y en una dimensión que nosotros no tenemos la potestad libremente de entrar, al menos que el Espíritu Santo de Dios nos lleve a ese lugar. Entonces, por eso la necesidad de nosotros conocer el mundo espiritual, pero de consagrarnos y vivir espiritualmente. Vivir como hombres espirituales, que es la fase en la que tenemos que estar
si ya recibimos a Jesucristo. El que ha recibido a Cristo y se ha proclamado como hijo de Dios, pues no puede seguir viviendo en la carne como el hombre que vive sin Dios. Entonces, la guerra en los cielos, ¿usted cree que ya pasó, que está aconteciendo o que es simplemente un acontecimiento final? Para mí, esto hay que enfocarlo desde una dimensión eterna, desde ese presente eterno de Dios. Entonces, hay una batalla que se está librando en un tiempo que no es el tiempo nuestro, porque los espíritus, el diablo, los ángeles caídos, los arcángeles, los querubines, los serafines y todos los seres celestiales creados por Dios no viven en la dimensión del tiempo. Escucha lo que estoy diciendo. Entonces, como Satanás y los demás que lo acompañan no viven en la dimensión del tiempo, ellos pueden pelear en cualquier dimensión del espacio, de la eternidad, y usted y yo no percibir en qué momento o tiempo se puede estar dando esa batalla. Sin embargo, la revelación que nos da la Biblia es de que hay un acontecimiento que se dio, por lo cual la tercera parte de los ángeles cayeron y muchos fueron encarcelados en prisiones de oscuridad. Eso dice el libro de Judas. En prisiones de oscuridad. Pero que Satanás no está en el reino de los cielos. Eso también lo deja entender las Escrituras. Satanás en el reino y el tiempo de Dios no existe. Está fuera de esa dimensión. Escuche lo que estoy diciendo. Ahora, en nuestra dimensión que estamos experimentando un instante de la eternidad, todavía Satanás persiste. Sin embargo, la Biblia dice que ya Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. ¿O usted cree que Cristo va a derrotar de nuevo a Satanás? Ahora, es una buena pregunta, quizás lógica. Si ya Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y Cristo venció hasta la muerte, que es nuestro último enemigo a vencer, según lo que la Biblia dice, entonces esa batalla que la Biblia dice que descenderemos también nosotros con Él, lo que hayamos resucitado en aquella resurrección que Él nos ha prometido, a pelear con Satanás y con aquellos ángeles que le van a hacer la guerra al Cordero. Entonces, usted entra como en un plano de decir, pero ahora hay que ver qué es lo que Apocalipsis está diciendo. Porque tenemos que acordarnos que el libro de las Revelaciones o Apocalipsis es un libro simbólico, muy simbólico. Y lo que la gente más ignora muchas veces para entender Apocalipsis es que es simbólico y que está escrito en un lenguaje eterno, que por lo tanto lo que estamos leyendo es espiritual y no letra. Estamos leyendo acontecimientos que incluso están sucediendo en este momento, cuando leemos Apocalipsis. Porque Apocalipsis es un libro que actualiza las profecías y los acontecimientos y nos muestra a nosotros la revelación de aquellos temas escatológicos incluso, que son de los últimos tiempos. Entonces, la guerra en el reino de los cielos va más allá de un tiempo pretérito pasado o de un pasado remoto en el que quizás pues usted diga, bueno, Satanás fue arrojado antes de la fundación de la tierra, pero la Biblia registra que Satanás está en la tierra cuando Adán y Eva son creados. La Biblia dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Fue arrojado. Y eso es lo que la Biblia establece. Dice que en el jardín, allí estaba, que era un querubín protector y que estaba vestido de toda piedra preciosa. Entonces, entramos a una revelación que tenemos que entender en qué periodos de tiempo ha estado Satanás y por qué la guerra en el reino de los cielos va más allá de los últimos tiempos. O sea, la guerra se dio, se está dando y va a concluir en un tiempo X que Dios estableció. Entonces,
Aquí entramos en una dimensión eterna. Y ahí yo creo que entra el razonamiento de lo que yo vengo diciendo. Entonces no podemos establecer cosas en un periodo de tiempo cuando en esa dimensión donde la batalla se está dando, no hay ese tiempo que nosotros concebimos en este plano terrenal. Entonces, ¿en qué tiempo se da la batalla del reino de los cielos? Se da en una dimensión eterna. Satanás peleó y no peleó, se sublevó, sería la palabra, y fue arrojado, y los ángeles de Dios, los arcángeles, pelearon con Satanás y con los ángeles caídos. Y Dios lo arrojó del reino. Cayeron de la dimensión donde estaban destinados o establecidos para habitar. Entonces, la consecuencia la tenemos quizás nosotros. Porque usted dirá, bueno, pero ese arrojar a Satanás del reino ha llevado a que entonces nosotros vivamos en una batalla constante. Pero nuestra batalla es más allá de este plano físico. Porque la Biblia, ¿qué dice? Que con Jesús vienen sus siervos también. Los ángeles y los resucitados también. Los santos y los ángeles vienen con Jesús a pelear esa batalla o esa última batalla. Entonces usted se está dando cuenta que la batalla con Satanás va más allá del reino de los cielos, porque hay un punto donde también entran los santos resucitados a pelear esa batalla con esos seres espirituales que confrontan al Cordero. Entonces yo no quiero que usted se me enrede, pero sí quiero establecer que la batalla del reino de los cielos entra en un razonamiento más allá de un tiempo pasado o un remoto pasado en el tiempo, según el concepto que nosotros damos de pasado, presente y futuro. Y que entra a un plano de una dimensión eterna en el tiempo donde habita Dios y los seres que viven en la eternidad, que no viven conforme a la medición de magnitudes físicas ni del cronos en el cual nosotros estamos en este círculo vicioso de las edades. Entonces, cuando leemos Apocalipsis, vuelvo y repito, que habla de que fue arrojado el que le hacía la guerra a los santos de Dios, aquel que se sublevó, Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Entonces estamos hablando de ¿qué? Porque lo que viene luego de eso es el destino final de esta entidad, que es el lago de fuego. O sea, tiene un poco de tiempo, según lo que la Biblia dice, y los tiempos en Dios no son medibles como nosotros los medimos. ¿Será que ya Satanás está agotando lo que le quedaba de tiempo? ¿O ya se agotó? Esa guerra espiritual, esa guerra en el reino de los cielos, es una batalla épica, porque de esa batalla es que surge la salvación de las almas. Porque Satanás es arrojado a la tierra, porque el pecado hace al hombre entrar en imperfección. Pero Jesús viene y derrota a Satanás aquí en la tierra, en la cruz del Calvario. Se va al cielo y regresa a vencerlo nuevamente en una última batalla. Pero ya fue vencido en una batalla en el reino de los cielos cuando fue arrojado por los ángeles y arcángeles que pelearon con ese querubín desobediente, rebelde y soberbio. Entonces nosotros estamos tranquilos, hermano, porque no importa en qué plano se dé la guerra en el reino de los cielos, no importa en qué plano se levante Satanás y los ángeles caídos o de las tinieblas, no importa qué tan poderoso la gente quiera ver al mundo de las tinieblas, no se puede comparar ni poner equitativamente delante del reino de la luz. Satanás y sus secuaces no tienen poder como lo tiene nuestro Dios. Por eso muchas veces yo he confrontado a muchos que dan testimonio diciendo que fueron hechiceros, que fueron brujos, que fueron satanistas. Y cuando hablan de las cosas que hacían, parecen sacadas de una película de ciencia ficción y no cualquier película. Pero el problema no es eso. El problema es que sobrepasan en gran manera lo que hacen los hombres de Dios y los registros de los textos bíblicos de las cosas maravillosas que incluso el mismo Jesús hizo. Entonces usted no me puede decir a mí que uno que le sirve a Satanás puede hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús.
Yo no creo en eso de manera personal. Para mí, ningún ser de las tinieblas, ni Satanás, ningún brujo, ningún hechicero, ninguno que le sirve al mundo de las tinieblas puede manifestar más poder que Jesucristo y que los hijos de Dios. Y mucho menos compararse al poder de Dios. Por eso, lamentablemente, a veces uno escucha gente decir, creyentes, que le enviaron una brujería. ¿En qué mente de un hijo de Dios, de un cristiano, puede entrar el pensamiento de que puede caerle ninguna enviación de Satanás o de cualquier secuaz o agente de Satanás? ¿O usted no tiene la cobertura del Espíritu Santo? ¿O el poder de Dios no nos cubre de toda influencia del enemigo? No hay ninguna forma de que el enemigo pueda vencer. No puede vencer, porque su poder es muy limitado. Sus capacidades son muy limitadas. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de posibilidad. Escuche bien, no es que puede tal vez vencer si pasa tal o cual, es que no hay posibilidad alguna de que Satanás, los ángeles caídos y el reino de las tinieblas pueda ni siquiera enfrentarse a Dios. Y lo que Satanás hace en el hombre es porque el hombre Dios lo hizo con un propósito muy especial. Y por eso Dios ha permitido que las tinieblas puedan, incluso los ángeles demoníacos o demonios, entrar en las personas. Pero todo eso tiene un gran valor en el sentido espiritual, porque la redención trae a nosotros un poder aún mucho más superior al que tenían muchos de esos ángeles que cayeron. Lo que la Biblia le promete a los hombres es cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de los hombres. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosa que Satanás no se imagina. Cosa que Satanás desconoce es la que Dios tiene para usted, para nosotros, y que Dios ha prefijado desde toda la eternidad para sus hijos. Así que la guerra en el reino de los cielos. Esto lo vamos a dejar aquí, pero quizás esto tenga que llevarse a una segunda parte para desglosar este tema. La guerra es un conflicto que siempre se da entre dos partes porque una quiere lo que le pertenece a la otra, y eso es lo que sucede con Satanás. Pero lo que nos muestra la Biblia es que en la guerra que se levantaron esos ángeles caídos, junto con su comandante Satanás, fueron destruidos, arrojados a la tierra, a prisiones de oscuridad. Y que no importa en qué periodo de tiempo, del lapso en el que nosotros vivimos, en esta ralentización de la eternidad, se haya manifestado Satanás en el Antiguo, Nuevo Testamento y en el tiempo postrero, fue vencido. Es vencido y será vencido. Es un eterno derrotado. Padre, gracias por estas palabras en el día de hoy, en este lugar. Que Dios bendiga a cada persona que está allí, en sus casas, donde quiera que usted se encuentre. Que Dios bendiga su vida y que el Señor reprenda toda oposición para su ministerio, para su familia, para su vida de manera personal. Que el Señor reprenda todo lo que se levante del mundo de las tinieblas. Nosotros oramos para que la gloria de Dios sea manifiesta en tu vida, que podamos entender el poder que Dios le ha dado a su iglesia, delegado, para que podamos manifestar lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Nos reencontraremos nuevamente, si el Señor lo permite, si estamos vivos, si Cristo no ha venido en una próxima entrega. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, un gran placer poder compartir con ustedes. Bendiciones y nos reencontraremos nuevamente.